Askurukipan yataqirinaka kun hamasiptasa. Askurukipan yatichiri. Askurukipanay. Askurukipanay yatichiri. Askurukipan kullaka. Askurukipanay yatichiri. Askurukipan taqinitaki. Wasitan Aymar Aru Yataqawisampi Qaltañán. Ya, nuevamente vamos a dar inicio a nuestro aprendizaje del idioma Aymara. Como ya es costumbre, vamos a cantar, ¿ya? Nairakat Heilin Tañani, ¿ya? Maya, Paya, Kimsa. Kaptir, Sautir, Kapai, Milat, Taya, Pampan, Uñata, Tiri, Pinduk, Hatas, Tayan, Tayitas. Tayam tayatas. Kaptir, sautir, Sautir kapayita. kapayinita. Papan, Uñata, Uñatatari. Hatas, Tayan, Tayitas. Lupin Kaptir, tai. Sautir, Kapai, Iyao, Kuyaka, Humata, Tukas, Takilusi. Yau kulaka humata. Tamasay, Tamasay, Takin, Tayapay. Iyao, Kuyaka, Humata, Mata kusay takin murasi. Tapta, Tamasay, Sauta, Tamasay. Kusay takin murasi. Ramasay sakay. Waliki, Waliki. Taki mungkay kaway. Estamos aprendiendo lo que son animales, ¿verdad? Ayer estuvimos haciendo algunas preguntas, ¿no? A ver, vamos a pasar un poco rápidamente. A ver, ¿qué tienes que decir? A ver. Cuyaca Justina Soria. Ka uiwaj kunasa. Ay, perdón, ka uywaja karuwawa. Uka karwaj kitinkisa. Uka karuwaja hilajankiwa. Ya, muy bien, muy bien. A ver. Cuyaca Felisa Seferina. Ka uiwaj kunasa. Ka uywa wallpawa. Uka wallpaj kitinkisa. Ka wallpanayankiwa. Waliki. Cuyaca Ruth. Ka uiwaj kunasa. Kawa kankawa. Uka kankaj kitinkisa. Uka kanka tatajankiwa. Waliki Cuyaca. Bien. Eso hemos aprendido ayer, ¿sí? Ka uiwaj kunasa, que es que el animal, luego de quién es ese animal, ¿sí? Dos preguntas. Ahora vamos a hacer otras preguntas, ¿ya? No, ya hemos hecho esto, ¿no? A ver. Ya, nombre. Ayer creo que Cuyaca Miski preguntaba, ¿no? Uka uywan sutipaj kunasa. Uka uywan sutipaj parwawa. Ya, estoy inventando nuevamente. Entonces, por ahí no conozco algún animal, ¿no? Y quiero saber qué se llama. Para eso es, ¿ya? Entonces, vamos a cambiar, obviamente, el uka, ¿no? El pronombre personal demostrativo, también en la respuesta y obviamente el nombre del animal, ¿no? Entonces, uka uywan sutipaj kunasa, uka uywan sutipaj akeloa, ¿no? Uka uywan sutipaj kunasa, uka uywan sutipaj
pisiwa, ¿no? Entonces, cambiamos el nombre del animal, ¿ya? Una simple pregunta igual. A ver, vamos a hacer la prueba. Se inventan cualquier animal, ¿ya? Cualquier animal. A ver, Kuyaka María Lina Sirpa, Uka Uywan Sutipaj Kunasa. Uka uywano sutipaj karwawa. Ya. Kuyaka, a ver, quiteros. Kuyaka Lisbeth Vera, Uka Uywan Sutipaj Kunasa. Uka uywa sutipaj kusilluwa. Ya, muy bien. A ver, Kuyaka Rosario Mejía, Uka Uywan Sutipaj Kunasa. Uka uyway sutipaj urpilawa. Ah, waliki, Kuyaka Giselle Lizárraga, Uka Uywan Sutipaj Kunasa. Uka uywan sutipaj kayawa. Ya. A ver, Kuyaka Ana Lanchipa, Uka Uywan Sutipaj Kunasa. Uka uywaq sutipaq asiruwa. Asir, waliki. Kuyaka María Lina Sirpa, Uka Uywan Sutipaj Kunasa. Uka uywan sutipaj kusiwa. Ya, waliki. A ver, a ver, Zulema Illanes, Uka Uywan Sutipaj Kunasa. Uka uywaq sutipaj anuwa. Ya, Gilata Edi Eduardo, Uka Uywan Sutipaj Kunasa. Uka uywan sutipaj kapuriwa. Waliki, a ver, ¿qué te envías? Kuyaka Sofía Paja, Uka Uywan Sutipaj Kunasa. Uka uywan sutipaj wakawa. Ya, Kuyaka María Conde, Uka Uywan Sutipaj Kunasa. Uka uywan sutipaj chuluwa. Ya, ya, muy bien. Muy ha sido, ¿verdad? Está todo bien, ¿no ve? ¿O tiene alguna pregunta? No. Todo bien, gracias. Muy bien. Ahora vamos a hacer otras preguntas más. ¿Alguien quiere formular alguna pregunta, pero que tenga que ver con animales en castellano? Ya tichiri aski urikipam. Yo, a ver. María. Adelante, Kuyaka María. Mi hijo tiene un gato y un perro. Mi hijo Alejandro tiene un gato y un perro. Ya, eso va a ser respuesta, ¿ya? Vamos a formular la pregunta. Yeah. Wawa maj qawqa uy wanisa. ¿Ya? Ahora, ¿qué podemos cambiar aquí? Lo siguiente. Guagua, ¿qué es guagua? Hijo. Hijo, hija, ¿no ve? Guagua. Entonces, a veces dicen hasta que sean mayores, igual dicen guagua, ¿no? Todavía. Entonces, aquí yo puedo decir yokama, puchama, gilama, tatama, achilama, huichuma, munirima, cualquiera, puedo cambiar, ¿ya? Y aquí está el pronombre posesivo min, o tú, ¿no? Tú, ¿sí? Tú. Ya. Auka, ¿cuántos? Uywa es animal, Nisa, ¿cuántos animales tiene? ¿Sí? En este momento estoy diciendo tú, hijo, hija, ¿cuántos animales tiene? Respuesta, en función a la pregunta, ¿ya? Wawa, ja, mi, ¿no ven? Wawa, ja, no sé, pusi, pisi, pisiniwa, pusi, pisiniwa. Primero hagamos solamente con un animal, ¿ya? Después ampliamos un poco más, ¿no? Podemos decir, oja, tunka, pisini, pesca, gaurani, tunka, no sé, alpachuniwa, ¿no? Un poquito, después vamos a completar. Por el momento solamente con un animal, ¿ya? Ahora bien, esto es ahora en cuanto al
a la respuesta, también puede cambiar esto, ¿no? En función a cómo me pregunte, ¿sí? Y esto también, si vamos a cambiar, por ejemplo, tercera persona, luego vamos a hacer, también va a cambiar, ¿no? Ahora lo que va a cambiar, obviamente, es la cantidad y el animal, ¿no? Se inventan ustedes, aquí no especifica, ¿no? Está diciendo, tu hijo, hija, ¿cuántos animales tiene? ¿Sí? Entonces, pueden mencionar. Ahora, yo puedo especificar aquí, ¿no? Wawamakauka pisinisa en vez de uywa. ¿No? Yo puedo querer preguntar específicamente, ¿no? Tu hijo, ¿cuántos gatos tiene? ¿No? Wawamakauka pisinisa, ¿no? Ahí dirá, wawajaj pusi pisiniwa. Pero en este caso, uywa estoy englobando de forma general. ¿Cuántos animales tiene? ¿Se entiende, verdad? Sí. Muy bien. Entonces, esto tiene relación pisi con uywa, ¿ya? Bien. A ver, Cuyaca María Luisa Severich. A ver. Yokamaj Cauca Uywanisa. Cocamaj. ¿No? Cocamaj. Cocamaj. Yoka. Yocamaj. Pa pisiniwa. Ya. Ahora, este te has olvidado, ¿no? Yokaja, tienes que decir, mi hijo. Me has dicho Yokamaj, ¿no? Me has dicho tu hijo. ¿Así? Ah, ya. Kukajamaj, ¿así? Ya, o masi. Masi pisiniwa. ¿Uno quieres decir? Un gato. Ma pisiniwa. Correcto. Ma, ¿no ve? Contracción, ¿no ve? Con diéresis. Ma pisiniwa. Correcto, eso, ¿sí? Entonces no se van a olvidar este sufijo posesivo. Eso es importante, eso hace que la respuesta sea correcta. Por ejemplo, ¿no? Yo le pregunto, yokamaj, yoka es hijo, ¿no ve? Yoka. Ma es tu hijo. Entonces, si yo pregunto, tu hijo, ¿cuántos animales tiene? Entonces, no me pueden responder, tu hijo, ¿no ve? Entonces, ya la respuesta, porque me ha preguntado de mi hijo, ¿no? Entonces, simplemente sufijos posesivos, ¿ya? Eso se van a memorizar, ¿ya? Son los 4, ¿no ve? Ja, ma, pa, sa. Esos 4 sufijos, no se van a olvidar, ¿ya? Entonces, mi, tu, su, nuestro, ¿ya? Bien, a ver, seguimos preguntando. A ver, María Lina Huanca, Cuyaca, Tatamaj Cauca Uywanisa. Tatakaj pusi uywaniwa. Waliki Cuyaca, a ver. Cuyaca Ana Lanchipa, Mama Maj Cauca Uywanisa. Cuyaca Ana Lanchipa. No, profesor, aquí estoy, profesor, aquí estoy. Mi micrófono. Ya. Mamajaj, pusi, huancuniwa. Ya, pusi, huancuniwa. Ya. A ver, Cuyaca María Uchani. Hilamaj Cauca Uywanisa. Hilaja, Sukta, Hilanisa. No, Uywa estamos preguntando. Uywanisa, entonces. Uywaniwa. Afirmativo, respuestas con wa, ¿ya? Con wa. Y el sa hemos dicho para preguntas, ¿ya? Entonces, sa. Perdón, wa, la afirmación, ¿ya? Entonces, hilajaj, sohta, uywani, wa. ¿Ya? Wa, para afirmar. Bien, Cuyaca. A ver, Cuyaca Lisbeth Vera. Munirima Cauca Uywanisa. Munirija pa Uywaniwa. Ya, muy bien. Cuyaca María Luisa Severich. Masimaj Cauca Uywanisa.
Ma, masimahap, pa, anu, niwa. Ya, esto nuevamente, sí, pronombre, sufijo posesivo, ¿ya? Ya. Vas a tener en cuenta esa partecita, ¿ya? El ja, Gracias. el ma, ¿ya? Ya, y ma. Cuyaca, Ma, Mary Elvira Flores. Tiulama Cauca Uywanisa. Tiulaja, Pusi, ¿cómo me ha preguntado ya, Tichiri? Tiulama Cauca Uywanisa. Tiulaja. No lo he entendido bien, por favor, ¿me repite? Ya, aquí está, ¿no? Tiulama Cauca Uywanisa. Tiulaja, Pusiti, Uybaniza. Ah, wa, esto, wa. Pusi Uywaniwa, ¿ya? Uganiwa, sí. Que no hay un recalco. Este sa es para preguntas, ¿ya? Y wa para afirmar, ¿ya? Cuando son respuestas. Walik, a ver. Lata Edgar. Mamá Cauca Uywanisa. Mamajaj, tunka pakalkuni y wijaniwa. Walik y Gilata. Muy bien. ¿Está todo claro? ¿Se entiende? ¿Alguien no ha comprendido bien? Walik. Walik Isket. Waliki, ya te chiri. Ya, muy bien. Yo te echiré una consultita. Sí. Estamos hablando, sí es 4 y es cantidad, y ha dicho que se usa el sufijo pluralizador, el naka. ¿No sería wawajaj, pusi, piscina, caniwa? Ya. A ver, en algunos casos el tema pluralizador no es necesario cuando utilizamos cantidades, ¿ya? Cuando utilizamos cantidades. Entonces, walja y guanacaniwa, ¿no? Entonces, eso sería, tiene varios animales, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando digo expreso cantidades, ¿no? Pa uyuaniwa, kimsa uyuaniwa, tunka uyuaniwa. No necesita pluralizar, ¿no? Pero no es que está mal, digamos, si es que pluralizas, ¿no? Pusi piscina caniwa, tonka, no sé, parwana caniwa. Puede estar, pero no es necesario cuando expresas cantidad. ¿Ya? No es necesario pluralizar. ¿Ya? Ya. Muy bien. A ver, formularemos otra pregunta. A ver, ¿quién se anima en castellano referido a animales? Yatichiri, ¿cuál es tu mascota preferida, favorita? ¿Podría ser? Ah, ya. Ya, ahí está. Human munat uywamaj kaukirisa. ¿Ya? Vamos a nuevamente resaltar. Huma, tú, ¿no ve? Sí. Tú. Munata de munaña, ¿no? Animal preferido, ¿no? Uywa. Kaukirisa, ¿cuál? ¿No? La respuesta. Ya está. Entonces, ¿qué va a cambiar? Nuevamente el pronombre personal. Uywajaj, pisi, ¿no? El animal, ¿ya? Por ejemplo, de mí es el perrito, ¿no? Entonces, aquí, anoa, ¿no? Pisiwa, no sé, iwijawa, no sé, ¿no? El animal de su preferencia. ¿Qué animal les gusta, les encanta, más o menos, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu animal preferido? ¿No? Mi animal preferido es, ¿no? La respuesta. A ver. Altañan, a ver. Kitis, a ver. Ana lanchip, kuyak ana. Human munat uyuamah kaukirisa.
Nayan Munat Uywajaj Kilwawa. Waliki, Kuyaka, a ver, Sofía Paja. Kuman Munat Uyuamaj Kaukirisa. Nayan Munat Uywajaj Anua. Waliki, Kuyaka Giselle Dizazaga. Kuman Munat Uyuamaj Kaukirisa. Nayan Munat Uywajaj Hukumariwa. Ya. Kuyaka Liz Castro. Kuman Munat Uyuamaj Kaukirisa. Nayan Munat Uywajaj Anua. Waliki. Kuyaka María Uchani Munat Uyuamaj Kaukirisa. Nayat Munat Uywajaj Pishiwa. Ya. Kuyaka Felisa Ticona, Seferina Ticona, Munat Uyuamaj Kaukirisa. Nan Munat Uywajaj Chiuchinakawa. Yatichiri. Waliki. Kuyaka Cristal Suxo, Munat Uyuamaj Kaukirisa. Nayan Munat Uywajaj Pisiwa. Ya. Hilata Edgar Jonathan, Munat Uyuamaj Kaukirisa. Nayat Munat Uywajaj Alpachua. Ya. Hilata Eddie Eduardo, Munat Uyuamaj Kaukirisa. Nayak Munat Uywajaj Uturuncuwa. Ya. Jorge Salamanca, Hilata, Munat Uyuamaj Kaukirisa. Nayan Munat Uywajaj Anwa. Ya. A ver, ¿qué tiene que ser esto? A ver, Kuyaka Zulema Huanca, Munat Uyuamaj Kaukirisa. Nayan Munat Uywajaj Pilpintua. Ya. Kuyaka Rosario Mejía, Munat Uyuamaj Kaukirisa. Nayan Munat Uywajaj Pilpintua. Ya. Kuyaka Rosario Labarca, Human Munat Uyuamaj Kaukirisa. A ver, Kuyaka Rosemary, Munat Uyuamaj Kaukirisa. Nayan Munat Uywajaja Asirua. Ya. Hilata Rolando, Munat Uyuamaj Kaukirisa. Nayak Munat Uywajaj Kayawa. Ya. Kuyaka Raquel Villarroel, Munat Uyuamaj Kaukirisa. Chacata, a ver, Kuyaka Patricia Huanca, Munat Uyuamaj Kaukirisa. Nayan Munat Uywajaj Chiuchiwa. Ya. Hilata Néstor, Munat Uyuamaj Kaukirisa. Munat Uywajaj Anuwa. Ya. Kuyaka Nelfia Chambilla, Munat Uyuamaj Kaukirisa. Nayana Nanayaja Munat Uywajaj Walpawa. Ya. Hilata Omar Warina, Munat Uyuamaj Kaukirisa. Chacata, a ver. Hilata Nando Torres, Munat Uyuamaj Kaukirisa. Nayan Munat Uywajaj Pisijawa. Ya, Waliki, Kuyaka Miski Guaira, Munat Uyuamaj Kaukirisa. Chacata, a ver, Kuyaka Miriam Elisa, Munat Uyuamaj Kaukirisa. Ya, párate, quiero bajar para allá. Ya. Waliket, Amoyasit, ¿tienen alguna pregunta? Waliki. Waliki. Ya, muy bien. Antes de pasar.
Para responder en forma negativa, en la anterior pregunta, por ejemplo, ¿cuántos animales tiene tu hermano o X persona? Si voy a responder, no sé cuántos animales tendrá, ¿cómo podríamos responder? Ya. Haneu yatkti, eso es no sé, ¿no ven? ¿Se acuerdan? De varias conversaciones hemos hecho esto, ¿no? Haneu yatkti, esto es no sé. ¿Ya? Ahora, su variante, ¿no? El mismo, por ejemplo, ¿no? Haneu yatkti, aquí está mal escrito. Yatkti, qawqa uywanipiniskchi, ¿no? Qawqa, uywanipunisqchi. Eso es, no sé cuántos animales siempre tendrá. ¿Ya? Uywanakanepuniskchi. ¿Ya? Aquí sería una coma. No sé cuántos animales siempre tendrá. Eso significa, ¿ya? Esta parte. Eso sería la respuesta negativa para la anterior pregunta. Ahora aquí, ¿no? Hay personas que no les gusta ningún tipo de animal, ¿verdad? ¿No? Allá, Haneu Munat Uywanikti. Yo no tengo mi animal preferido, mi mascota preferida, no sé, ¿no? No tengo, ¿ya? Allá, Haneu Munat Uywanikti. O simplemente, Haneu Uthituti. ¿Ya? Esto es simplemente dice, no tengo, ¿ya? No tengo. En cambio, esto dice, yo no tengo un animal preferido, ¿ya? Entonces, esos serían respuestas negativas para esta pregunta. Y esto para la anterior pregunta. ¿Walikit? Ya, muy bien, muy bien. Perdón, ese se referiría, digamos, a Neu Uyuani o Hani Yakti, Kaupa Uyuanichi, así más o menos, pero se refería, digamos, a tu tío o a otros más o menos, ¿no? Correcto, una tercera persona, sí. Ahora, hace un momento preguntábamos, ¿no ve? Tatamaj Kauka Uyuanisa, ¿no ve? Hani Yakti o Hani Yakti Kauka Uyuanipinich, ¿no? No sé cuántos animales siempre tendrá, ¿no? Entonces, tercera persona. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Waliki. Ya, ¿Cómo se dice perfecto, niña. A ver. Yatichirico, puedo decir, digamos, puedo llevar a mi gato a la casa de la abuela o algo así. Ya. Awichun, Utaparo, Pisi, Apiristi. Ya. Esa es la pregunta, ¿ya? Aquí estamos conjugando muchas cosas, ¿no? Awichu es abuela. Esto es sufijo na. ¿Ya? Uta, casa. Pa, su. Ru, a su casa, estoy diciendo. Utaparu es a su casa. A ver, les voy a aquí escribir, ¿ya? Vamos a conjugar esa partecita para que no tengan dificultades, ¿ya? Uta, ¿qué es? Casa. ¿Sí? Ahora, el pa es... Tercera persona. Ru. Y este sufijo ru es... Direccional. O hacia. Hacia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo quiero decir... Pisi, a ver, voy a decir... Pollo, ¿ya? Pollo es cerro, ¿no ven? Entonces, si yo digo colluro,
Al ¿Qué está cerro. diciendo? Al cerro. Al cerro o hacia el cerro, ¿no? Entonces, conjugamos con sufijos nada más, ¿ya? Entonces, en este caso el cerro en general no tiene dueño, ¿no? Pero podemos tener, ¿no? Pollusaro, ¿no? Pollujaro, pollumaro, ¿no ve? Entonces, ahí conjugamos con sufijo posesivo, el jamapasa, ¿ya? Entonces, en este caso, eso estamos haciendo aquí. Pisi es gato. Apiristi, eso es de apaña, ¿no? Que es llevar. Ahora, no siempre puedes llevar, ¿no? Por ejemplo, vaca, digamos, ¿no? No vas a llevar, sino vas a llevar, pero en Aymara, ¿cómo sería? A ver, irpiristi sería, ¿no? Irpaña sería. Entonces ya es diferente, irpaña. Apaña. ¿Apaña? Irpaña. Apañar. Apaña Irpaña. es llevar, ¿no? En la mano. Ah, ¿no? ya. Entonces, no sé, mi bolsa, ¿no? Estoy llevando, Sí, ¿no? sí. A Pascua. Mira, estoy llevando a pasto, ¿sí? Cuando Ahora a la vaca ya no le puedo alzar, ¿no ven? Entonces, irpaña, digamos, a otra persona, ¿no? Irpaña. Irpaña es llevar igual, pero va con sus propias patitas. A eso me hago referencia, ¿sí? ¿Está bien, no ven? Entonces, apaña y es lo mismo, es llevar, pero el contexto es diferente, ¿ya? La pregunta que está formulado es apaña, ¿no? Verbo apaña. Ambos van a ser llevar, ¿ya? Pero irpaña va con sus propias patitas y apaña lo llevamos en nuestras manos, cargado, ¿no? Apaña. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Entonces, tal vez en algunas preguntas puede variar esto, ¿no? Profe, ¿Sí? yo he escuchado decir, ¿cómo se dice? Apharumayan. ¿Ya? Eso está diciendo, llévalo. Sí, apharumai es alzarlo, levantarlo. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Ya, eso es levantarlo, ¿ya? Alzarlo, levantarlo, apharumai, ¿ya? Ya. Gracias. ¿Cómo se dice, profe? Solamente tengo este animal. Acá, Uyguaniquito. Acá, Uyguaquiu, Utjito. Entonces, Yatichiri, cuando vas, por ejemplo, con los niños, ¿no? Entonces, ¿qué voy a decir? O sea, ¿ir paña? Sí, niños, personas mayores, animales grandes, van con sus patitas, ¿no ven? Entonces, eso es irpaña, ¿ya? Entonces, guauaj ya te irpades, ¿no? Entonces, a mi hijo le voy a llevar a la escuela, al colegio. ¿A ver? Ya. Eso. ¿Y cómo se dice cuántos animales tiene él? ¿Cuántos animales más tiene? ¿Cuántos animales tiene él? Ya. Es lo que hemos preguntado hace un momento, ¿no? Upa, cauca, uyuaniza, ¿no? Y hace un momento simplemente hemos cambiado esto, ¿no? Tatama, cauca, uyuaniza. Gilama, cauca, uyuaniza. No sé. ¿Lo ve? Esto. Esa es la misma pregunta. ¿Ya? Ya. Creo que no hay más preguntas. A ver, a esto vamos a responder, ¿ya? Awichun utaparo pisi irpiristi, ¿no? O apiristi en este caso, ¿no? Entonces, las respuestas pueden ser positivas, pueden ser negativas, ¿no? Positiva, hisa, irpam o apam. Hisa, apam, sí, llevarlo, ¿no? Haniwa, sería no. O lo contrario, otra respuesta de no sería Hani apkas mati.
Haniu apkasmati. ¿Ya? Entonces, ambos, ¿ya? Simplemente puedes decir Haniwa o Haniu apkasmati. ¿Ya? No puedes llevar. ¿Ya? A ver, a ver, unas cuantas preguntas. A ver, Gilata Jorge Salamanca. Achilan utaparo waka irpiristi. Haniu apkasmati. Ya, Haniu apkasmati. Muy bien. Waliki, a ver, Cuyaca Janet Sirpa. Hilaman utaparo pisi ichuristi. Chacata Cuyaca. He dicho ichuristi viene del ichuña, ¿ya? Esto es llevar en la mano específicamente, ¿ya? Ichuña. ¿Ya? Cuando llevamos en nuestras manitos, ¿no ve? Eso es ichuña, ¿ya? Eso es ichuña. Perdón, Yetichiri. ¿Sí? A la pregunta que ha hecho, si puedo llevar, digamos, gato a la casa de mi abuela, ¿no? Sí. Puedes llevar, pero es bajo tu responsabilidad. ¿Cómo sería? Ah, ya. Ya. Hisa. Apasmao. Juan Pirusa. Ya, más o menos así, ¿no? Hisa apasmao. Juan Pirusa humao sumuñjata, ¿no? Tú te vas a encargar, tú vas a cuidar, ¿no? Más o menos así. Tú ¿Ya? vas a verlo también sería. Tú vas a verlo, tú te vas a hacer responsable, ¿no? A eso hace referencia esto, ¿ya? Ya, esa sería la respuesta. A ver, algunas preguntas más. A ver, Cuyaca Ivonne Kisbert. Achilan utaparo Carwa irpiristi. Chacata Cuyaquibón, a ver. Ya, a ver. Gilata Javier Milan. Achilan utaparo Carwa irpiristi. Chacata que peneo. Hisa achilan Edi. Achilan utaparu waka irpiristi. Hisa achilan utaparu waka irpasmawa. Ya, muy bien. A ver, aquí una respuesta interesante, ¿no? Gilata Edi. Aquí otra alternativa pongamos, ¿no? No había puesto esto. Aquí voy a poner. Hisa. Achilan utaparo waka irpasmawa. Así fue la respuesta. Esto es positivo, ¿no? Positivo. Esto hemos dicho que es también positiva, ¿no ve? Esto también es positiva. Entonces, cualquiera de estos dos pueden responder. Hisa, apam, o irpa, hisa, ichum. Eso es, sí, llévalo, sí, no sé, ¿no? La respuesta corta. Ahora, la respuesta larga sería esto, ¿sí? En este caso estamos diciendo, sí, puedes llevar a la casa del abuelo, ¿no? Hisa, achilan, utaparo, waka, irpasmao. Y esto contrasta básicamente a la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué va a cambiar? Achila, ¿no? Y si yo digo tata, entonces aquí irá tata, ¿no? Utaparo, ¿no? A su casa. Waka, aquí también el animal, ¿no? Entonces, si yo pregunto, ¿no? Por ejemplo, digo, ¿no? Tiulan, utaparo, Carwa, irpiristi, ¿no? Carwa. Entonces, la respuesta será, ¿no? Hisa, tiulan, utaparo, Carwa, irpasmawa. ¿Verdad? Entonces, lo que está en círculo va a cambiar en función a la pregunta. ¿Ya? ¿Amuy así? ¿Walikit?
¿Está bien? ¿Se entiende? Isa. Ya, muy bien. A ver, si tañan, chao. Si tañan, a ver. Uyaka Sofía Paja. Achilan Utaparo. Alpacho Irpiriste. Hani wapkasmati. Ya. Cuyaka Adela Calle. Gilan Utaparo. Ano Irpiriste. Pata, a ver, Cuyaka Ruth. Cuyacan Utaparo. Ano Irpiriste. Ya. En este caso, Irpam, ¿no? A ver, Iskiwaira. Achilan Utaparo. Karwa Irpiriste. Hisa yatichiri. Achilan utaparu. Karwa. Irpamawa. Irpasmawa. Ya, Waliki. Irpasmawa. Ya, Cuyaka Felisa Seferina. Gilan Utaparo. Waka Irpiriste. Han Irkamti. ¿Ya? Oh, Muy bien, Hanit muy bien. Está bien, es otra variante también, ¿no? Aquí también voy a anotar. ¿Ya? Bueno. Entonces aquí, estos son negativas, hemos dicho, ¿no? Voy a borrar los remarcados, ¿ya? Yatichiri, eso de Han Irpanki, ¿qué es? ¿No lleves? No lleves. Ya. Solamente es variante negativa, ¿no? Han Irkamti. Han Irkamti. Esto es, no le lleves, ¿ya? No le lleves. ¿Qué va a variar? Esto de Irpaña, ¿no? O Ichuña, o Apaña, ¿no? Han Apkamti, ¿no? Han Irkamti, ¿no? Entonces, depende, eso hemos dicho, del contexto, ¿ya? Apaña es llevar. Irpaña igual es llevar, pero Irpaña es que va con sus propias patitas, ¿no? Ahora, Ichuña ya es llevar específicamente en la mano. Apaña puede ser en la espalda, puede ser, no sé, en el burro, ¿no? Eso es llevar, ¿no? Pero no va con sus pies, ¿no? Ahora, Ichuña específicamente lo llevamos en nuestras manos, ¿ya? ¿Se entiende estos tres, la diferencia de llevar, ¿no ve? Estos tres. Ya, a ver, a ver, Cuyacam, Carmen Salinas. Ahí. Atan Utaparo Pisi Irpiriste. Gisa. Gisa, a ver, ahí. Irpasmawa. A ver, ahora, del Pisi, a ver, Gisa, ay, ¿qué era? Pisi, Utaparu, no, ay, no sé ahorita, pero Ichuña. Ya, Ichum, ya, Gisa, Ichusmawa, o Gisa, Ichum. ¿No ve? Entonces aquí tenemos las respuestas positivas, ¿no? Gisa, Ichum, Gisa, Tatán, Utaparo, Pisi, Ichusmawa, o Apasmawa. ¿Ya? Gisa, Tatán, Utaparu, Pisi, Ichuñawa. Ichusmawa. Y Ichusmawa. Ya, entonces esta parte, ¿no? De Irpa, puede ser, esto es de Irpa, ¿no? Apas, Ichus, ¿no ve? Entonces, sin este verbo infinitivo ña, ¿ya? Eso nomás lo van a quitar, ¿ya? Ya, entonces otra vez te diré, ¿ya? Gisa, ¿con quién iba? ¿Con el Tatán? Sí. Tatán, Utaparu, Pisi, más Ichumawa. Ya, Ichusmawa. Ya, muy bien. ¿Sí? Entonces, si quieren decir Irpaña, Apaña, Ichuña, entonces simplemente lo quitan el sufijo infinitivo ña, ¿ya?
Entonces, irpa, apa, ichu, nomás ya queda, ¿no? Entonces, hisa, achilan, utaparo, waka, irpas mawa. Hisa, achilan, utaparo, pisi, ichus mawa. Hisa, achilan, utaparo, pisi, apas mawa, ¿no? Entonces, hasta aquí nomás, sin el verbo, o en todo caso, sufijo infinitivo, los verbos aquí, ¿ya? Y la terminación en ese mawa, ¿no? Smawa. Smawa. ¿Ya? Ya. Y a Tichiri, en este caso, como el gato solamente lo podemos agarrar, ¿no ves? En las manos, sería el ichuña, ¿no? Sí, ichuña, o apaña también, ¿no? Pero lo correcto sería ichuña, ¿no? Porque llevamos en las manos. Así lo ponemos así agarradito, ¿no? Sí. Gracias. Waliki. Muy bien. ¿Qué tiene acá, si están acá? Waliki, ¿amoy así? Preguntas. Vos sabes. ¿Qué le voy a preguntar? Vos sabes. ¿No hay preguntas? Irpas mawa quiere decir llevarlo, ¿no? Sí. Los tres en todo caso es llevar, ¿ya? Los tres. Llevar, ya. ¿Ya? Irpaña, apaña y chuña es llevar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Irpaña es cuando le llevas, pero va con sus propias patas. ¿Ya? Puede ser, no sé, un animal, una vaca, una oveja, ¿no? Entonces, irpaña, una persona, irpaña, ¿no? Le llevas, pero va solito, ¿ya? Tú solamente lo direccionas, ¿no? Ahora, apaña es igual llevar, pero no va con sus propias patas. Generalmente se utiliza para objetos, por ejemplo, ¿no? Entonces, conuña, apá, conuña no va a ir pues solito, ¿no? Entonces, tengo que llevar, yo tengo que cargarlo, tengo que llevar un coche, algo, ¿no ve? Entonces, eso es apaña, ¿ya? Ahora, ichuña es igual llevar, pero específicamente en las manos, ¿no? Como llevamos al gatito, al perrito, ¿no ven nuestras manitos? Eso es ichuña. ¿Ya? En brazos. Sí. ¿Perdón? En brazos. Exactamente. Por eso esa es la decir, diferencia. el gatito, como se escapa, tenemos que agarrarlo así, ¿no? En los brazos. Sí. Eso es la diferencia. ¿Se entiende, no ve? La diferencia de estas tres palabras. Y Tichiri. Sí. Llevar los libros o cargar la mochila también sería ichuña. No, apaña. 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 ¿Ya? Ichuña específicamente es en la mano, así como el acto mismo, ¿ya? No llevamos así. O si es que llevamos así la mochila, entonces mochila y chusisque, ¿no? Pepín y chusisque, dicen, ¿no? Entonces, es llevar en las manos, así. ¿Ya? Ahora, apaña puede ser en la espalda, puede ser en los brazos igual, ¿no? Entonces, la cosa es que lo llevas, no va solo. Y ahora, irpaña es que va solo. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? Ya, Tichiri, una consulta. La anterior pregunta es ¿cómo se llama tu perro o algo así? ¿Puede ser eso? O yo, por ejemplo, mi A perro ver, se si me llama lees la Molly. pregunta. ¿Perdón? Si me lees la pregunta. No, quería saber cómo decir, ¿cómo se llama tu perro, digamos? Se llama Molita. Ya. Perfecto. Muy bien. Anumasi. Kunas. Anuman, Sutipaj, Kunasa. ¿Ya? A ver, Anu es perro, ¿no? ¿Sí? Ma es tú. Este N es sufijo una D, ¿no? De tu perro, ya estoy diciendo aquí. Suti es nombre, ¿no ve? Pa, su, ¿no ve? Estoy refiriendo a su, pero del perro. Kunasa, ¿qué es, no? Entonces, Anuman, Sutipaj, Kunas. La respuesta, ¿no? Por ejemplo, mi perrita, ¿no? Anuhan, Sutipaj, Marley. Ya está, ¿no? Por ejemplo, y si ponen en Aymara sus nombres, entonces
terminación wa, ¿ya? Anohan sutipaj marliawa, anohan sutipaj, no sé, chikua, anohan sutipaj alqetua, anohan sutipaj, no sé, ¿no ve? Entonces, simplemente así, ¿ya? Ahora la respuesta también, hay gatos también que tienen nombre, ¿no? Entonces, esto puede variar también, ¿no ve? Entonces, obviamente, el nombre, ¿ya? A ver, a ver. Ana Lanchipa, Cuyaca, Isiban Sutipaj Kunasa. A ver, Cuyaca Julia Gutiérrez. Primero haré una pregunta, ¿no? Por ahí no tienen, ¿no? Vamos a hacer pregunta bien corta, ¿ya? Tati, ¿qué va a variar? El ano, ¿ya? Estoy diciendo, ¿tienes perro? Estoy diciendo con esta pregunta, ¿ya? Anunitati, ¿no? Ahora, si yo quiero saber si tienes gato, entonces, pisinitati. Yo quiero saber si tienes llama, ¿no? Caruanitati. Si quiero saber si tienes mono, digamos, ¿no? Usillunitati, ¿no ve? ¿No ve? Esta es la pregunta corta, ¿ya? Para saber. Entonces, Gisa, anunitua. A ver, la respuesta, a ver aquí. Afirmativa. Gisa, anunitua. La respuesta negativa. Haniu anu nikti. ¿Ya? ¿Walikit? Ya. Otra pregunta. Aquí me están surgiendo. Me estoy inspirando ahorita. Espírate nomás, de Atichín. Kuna o Ivanitasa. Kuna o Ivanitasa. ¿Qué animal tienes, no? Nayaj, ma, anunitua. Ya, digamos. Entonces, Nayaj, cantidad va a variar y el animal también, ¿ya? Anunitati. Aquí ya hemos borrado la respuesta. ¿Qué pasó? No se ve el amarillo. Vamos a cambiar. Gisa o Gisa, anunitua. Anuniti. Ya. Entonces podemos tener estas preguntas, por ejemplo, ¿no? Entonces yo quiero saber si tiene perros, si tiene gatos, si tiene cualquier animal. Entonces aquí yo pongo el nombre del animal. Yo quiero saber si tiene Sofía Paja, por ejemplo, no sé, loro, ¿no? Allanitati, ¿no? La respuesta, la pregunta. Entonces ella dirá, Gisak, Allanitua, Haniuk, Allanikti, ¿no? Entonces las respuestas también van a ir en función a la pregunta. No. ¿Sí? Depende qué te pregunte aquí, lo respondes aquí. ¿Ya? A ver, hagamos la prueba. A ver, Cuyaca Sofía Paja. Kusiyunitati. Naya, Haniu Pusilonecte, Yatichiri. Oh, Walik. ¿Ves? ¿No ve? Entonces, pregunta el animal, la respuesta el animal. Muy bien, Cuyaca Sofía. A ver, Cuyaca Giselle. Wakanitati. Haniu Wakanikti. Oh, muy bien. A ver, Cuyaca Janet Sirpa. Pisinitati. Kisa. Pisinitua. Pisiman Sutipaj Kunasa. Pisiham Sutihaj Chela Newa. ¿Ya? Sutipaj, ¿ya? Perdón. ¿Ya? A ver. Cuyaca Liz Castro. Anunitati. Gisa anunitua. Anuman Sutipaj Kunasa. Anuhan Sutipaj Rokiwa. Waliki Cuyaca. Rocky su perrito. A ver. Cuyaca Carmen Salinas. Anunitati. Anunitati. Pisinitati. Pisinitati.
Hija, Pisinitwa. Pisiman sutipaj kunasa. Pisi sutipaj miau. Miau. Ya. Que era miau, miau, entonces ya sutipaj miau. Miau. Ya. Entonces, en otra, a sus perritos lo van a llamar guau guau. Es que era un gatito. Vale, Markets la señal, ¿ya? Ya. Ahora, Nayah, una preguntita, Suti. Yatichiri, por ejemplo, Nayah Maya Pisitua. Ya. Humaj kuma, por ejemplo, humaj kuna una taza, ¿no ve? Sí. Entonces, Nayah ma Pisinitwa. Ma pisinito, ma anonito, ma caruanito, ma, ¿no? Esta pregunta es referente a lo anterior, ¿no? Cauca, pero aquí simplemente nos interesa saber si tiene animal o no, ¿no? Humaj kuna, ¿qué animal tienes? ¿No? Entonces yo puedo decir sin especificar la cantidad, Nayah, Wakani, Pisini, Carwani, Anuni, Iwihani, Kuchinitwa, ¿no ve? Entonces, no me interesa tanto la cantidad, solamente aquí para ejemplo estoy poniendo la cantidad, ¿sí? Yo puedo decir, Nayah, Anunitwa, yo tengo perro. Pues no estoy diciendo cuántos perros tengo, ¿no? Pero si quiero especificar, también lo puedo decir. Nayah, ma Anuni, ma Pisini, Pesca, Wakani, Tonka, Iwihanitwa, ¿no ve? Entonces, puedo expresar también la cantidad. No hay problema. ¿Ya? Muy bien. Pachajtana, tucueñan. ¿Ya? ¿Alguna pregunta para terminar? Sí, Yatichiri. Yo tengo dos preguntas. ¿El kunasa puede ser qué o puede ser cuál? ¿Va a depender del contexto? Sí, en algunos casos sí. Ya. Otra consulta que no tiene nada que ver. ¿Cómo se diría limpieza es cultura? Pues de acuerdo al tema. ¿No? A ver, limpieza. Comancha, Siña, Sarawi. Ya. Oma Hacañar, Sarawi Sawa. Tal vez así. Ya. Viviendo limpio hay que es evicultura, ya. Ya. Gracias, Yatichiri. Waliki, a ver, ¿qué te empieza? ¿Alguien quería preguntar? Sí, Yatichiri. A ver, Julia. Yatichiri, una consulta. Cuando pregunta los nombres de los perros, si uno tiene más de un perro. Ya. Ya. Entonces puedes decir, ¿no? Puedes, digamos, tienes 3 perros, ¿no? Ya. Nayah, no estoy haciendo acuerdo a la pregunta, ¿sí? Nayah Kimsa Anunitua. Mayir Anuhan Sutipaj Rocky. Anuhan Sutipaj Alqito. Imsir Anuhan Sutipaj no sé, Chapi. Puedes decir de esa forma tal vez, ¿ya? Nayah Kimsa Anunito, Mayir Anuhan Sutipaj Rocky, Pair Anuhan Sutipaj Alqito, Kimsir Anuhan Sutipaj Chapi. ¿Ya? Ya, gracias. ¿Vale? ¿Qué te empiezas, Simone? Ya, muy bien. Harurkam, a ver, Harurkam, Yatichiri. Ya, Haylin Toñan, tu cuenta, ya cantaremos. Takach Amampe, a ver, Maya, Paya, Kimsa.
Kapir sautir kapa imiya kaya kapan unyat tiri biluk katas tiang kaikat. Ir sautir kapa imilik kapa. Ir sautir kapa imiya kaya unyat tiri biluk katas tiang kaikat. Kapir sautir kapa imilik kapa. Iyaw akakumatat ukas akilora siri kaptatamasay sautatamasay pinuntiaway. Iyaw kuyaka humatat ukas akilora siri kaptatamasay sautatamasay pinuntiaway. Leki karur kama pakini